En el video pasado yo hablé sobre 3 puntos que me llevaron a salirme de la doctrina pentecostal, y en este quiero hablar específicamente sobre uno de ellos, que es el hablar en lenguas. Este es un tema muy extenso, pero trataré de ser lo más específico en base a las escrituras bíblicas. Cuando yo comencé a tener curiosidad sobre esta práctica, me cuestioné mucho si lo que estaba haciendo era realmente lo correcto. Y básicamente pues toda mi vida había escuchado que en el día de Pentecostés se habló en lenguas, que el hablar en lenguas era una evidencia de que el Espíritu Santo estaba sobre una persona, que ver a una persona perder el control completamente dentro de una congregación era algo normal, hasta que un día leí completamente lo que sucedió en Hechos 2. Generalmente siempre los predicadores que yo escuchaba simplemente llegaban hasta el versículo 4, y por eso fue que por mucho tiempo yo adopté esta práctica como algo bueno, pero cuando lees a partir del versículo 5 te das cuenta lo que realmente sucedió, porque justamente desde ahí comienza a decir que habían varones piadosos de todas las naciones. Luego en el versículo 6 dice que estos extranjeros les oían hablar en su propia lengua, lo cual indica que eran idiomas existentes. Y en el versículo 7 todos estos extranjeros estaban maravillados porque escuchaban a estos varones hablar en sus lenguas de nacimiento. Del versículo 9 al 11 se nos muestran todas las regiones y lugares de los extranjeros que presenciaron este momento en el día de Pentecostés. Ahora bien, el hablar en lenguas como un don espiritual, solo quiero resaltar que en la iglesia primitiva este don fue de vital importancia, ya que de esta manera el evangelio podía ser predicado a otras lenguas y a otras naciones. En la actualidad la palabra de Dios ya ha sido traducida a más de 3000 idiomas. Ahora bien, lo que sucede en 1 de Corintios capítulo 14, donde Pablo dedica un capítulo completo a hablar sobre esto, voy a tratar de resumir lo más que pueda para que logren entenderme. En todo el capítulo 14 de 1 de Corintios, Pablo exhorta mucho a esta iglesia, y voy a resaltar 3 versículos que son del 7 al 9 donde hace una referencia, diciendo que la flauta y la cítara producen sonido entendible, y es donde resalta que si no hubiera distinción de voces, ¿cómo se sabrá lo que se toca con la flauta o con la cítara? Luego en el versículo 9 dice que si por la lengua no dieres palabra bien comprensible, ¿cómo se entenderá lo que decís? Y termina diciendo que hablarán al aire, similar a lo que sucede en la actualidad, donde se balbucea o se grita, sin tener ningún tipo de comprensión de lo que estas personas dicen. Y sobre todo, estas prácticas se prestan a tener cualquier tipo de interpretación, sin un respaldo idiomático que indique la veracidad de esa traducción. Es evidente que este tema es muy profundo y extenso, y solo quería explicar un poco de lo que yo fui encontrando cuando decidí leer la Biblia. Pero bueno, no me crean a mí y lean por ustedes mismos.